Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, lunes 5 de mayo. Y parece muy acelerado el tiempo que estamos viviendo en esta hermosa mañana de mayo, del 5 de mayo, donde nosotros reconocemos que es un privilegio estar vivos para adorarle, que es un privilegio poder compartir por estos medios sociales una palabra que sea de bendición para el cuerpo de Cristo y que de alguna manera te dé fe para que puedas continuar en tu vida, porque estamos viviendo un ataque muy fuerte del enemigo, pero reconocemos que todo aquel que está en Cristo Jesús ha pasado de muerte a vida. Y en esta hermosa mañana, como todos los días, queremos dejar una palabra que sea de bendición al cuerpo de Cristo, una palabra ya que en todos estos medios sociales sabemos que hay un contenido inapropiado, un contenido que lejos de acercarnos a Dios o de alentarnos, muchas veces nos trae un poco de dificultad, y es por eso que en esta mañana la Iglesia del Señor, que no es una denominación, que tampoco es un grupo religioso, ha entendido que aún en medio de estos medios sociales es necesario impactar con la palabra del Señor para que otras vidas que de alguna manera se han conectado con nosotros a lo largo tal vez de una vida de estudios, de una vida de trabajo, probablemente familiares, amistades que hemos conocido, puedan escuchar el mensaje de salvación por estos medios. Así que yo te invito a que oremos juntos y presentemos este espacio para que sea de bendición al cuerpo de Cristo. Padre, te adoramos, te damos las gracias, Señor, porque tuya es la gloria, tuya es la honra. Espíritu Santo, en esta hermosa mañana, nada tuviéramos que compartir ni decir si tú no estuvieras con nosotros. Oh Padre, reconocemos, Padre amado, que probablemente haya gente que nos vean luego en la retransmisión, Padre, de este mensaje, y yo te ruego, Espíritu Santo, que tú pongas tu mano de virtud, oh Dios, y comiences a obrar en cada vida que al lado de su artefacto electrónico nos acompaña. Padre, bendice a mi hermana Arlene Bravo, mi hermana Xiomara Méndez, bendice, Padre amado, mi hermano Joel Salas, también mi hermana Yadira Lugo, mi hermana Sandra Pizarro, oh Espíritu Santo, también Carmen Rita. Espíritu Santo de Dios, bendice a Eric y a su esposa Dora. Oh Padre, gracias por cada vida que siempre nos acompaña. Reconocemos, Padre amado, que nada tuviéramos que decir si tú no hubieses puesto en nosotros una palabra. Padre, la gloria es para ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga cada vida que tiene contacto con nosotros en esta hermosa mañana. Fíjate que en esta mañana del Señor estaba escudriñando la palabra, y algo que, aunque lo he enseñado y hemos tenido oportunidad de hablar de esos pasajes, en esta ocasión estoy viendo algo que tal vez no había visto en otro momento, y estoy mirando algo que me ha tocado al corazón y que verdaderamente es necesario que nosotros tengamos en nuestro espíritu esa convicción. Fíjate que me gustaría compartir con ustedes en el capítulo 13 de Génesis y leer algunos versos de ahí. Y vamos a hablar de un personaje hoy que se llama Lot. Y fíjate, dice la escritura en Génesis capítulo 13. Entonces Abraham subió a Egipto y hacia el Negev, él y su mujer, y con todo lo que tenía, y con él iba Lot. Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y prosiguió su camino avanzando desde el Negev hasta Betel, al lugar donde había estado al principio su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre del Señor. Gloria a Dios. También dice en el capítulo 14, vino uno de los que escaparon y lo contó a Abraham el Eteo, que habitaba junto al encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, y los cuales eran aliados de Abraham. Gloria a Dios. Estoy leyendo en el capítulo 14. Y en el verso 14 también. Cuando oyó Abraham que su hermano había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres adiestrados, los nacidos de su casa, 318, y salió en su persecución hasta Dan. Dividió sus fuerzas contra ellos
de noche, él y sus siervos, y los atacó y los persiguió hasta Oba, que está al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a su hermano Lot, los bienes de las mujeres y demás gente. Cuando volvía de la matanza de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Gloria a Dios. También vemos aquí, gloria a Dios. Vamos a continuar con la historia para que podamos entender. Fíjate que cuando el Señor llama a Abraham a salir de su tierra y de su parentela, el Señor llama a Abraham de medio de una tierra de ídolos, Ur de los Caldeos, un lugar lleno de ídolos, un lugar donde todavía estaban reinando muchas entidades que según ellos habían crecido dentro de esa influencia. Fíjate, esto me hace a mí entender que en ocasiones también nosotros, en un paralelismo con aquellos tiempos, vemos la influencia de aquellas religiones paganas que probablemente estaban haciendo un poco de presión en la vida de Abraham, pero es de ahí donde Dios lo llama, lo saca y le dice que salga de su tierra y de su parentela. Fíjate que en aquel momento Dios le dio instrucciones a salir de ese lugar, de su tierra y de su parentela, pero lamentablemente en medio de aquella situación, él estaba saliendo con su esposa y saliendo con su sobrino Lot. Fíjate que dice la palabra del Señor que en medio de aquel mover había tenido ese impacto tan fuerte sobre la vida de Abraham, el tener contacto directo con nuestro Dios, porque cuando tenemos un contacto directo con Dios, nosotros tenemos la capacidad de poder entender por convicción que hemos sido llamados. Pero es lamentable cuando en ocasiones nosotros podemos poner la mirada en un ser humano que a lo mejor nos ha inspirado a buscar del Señor. Probablemente hemos puesto nuestra mirada en un líder, en alguien que a lo mejor ha sido de inspiración. Fíjate que la palabra del Señor bien en claro nos deja decir que hay que tener los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Fíjate que cuando Abraham tiene contactos con Jehová, nosotros sabemos que en Abraham había una convicción muy fuerte de por qué él había salido de ese lugar y él mantenía ese contacto con Dios. Sin embargo, no pasó lo mismo con su sobrino Lot, porque en su sobrino Lot se manifestaba que estaba siguiendo a ese pariente, ¿verdad? A ese tío, a ese patriarca. Pero fíjate que vemos el contraste que me llama la atención, es ver cómo en la manera que nosotros tenemos la revelación de la palabra, nosotros podemos tener una relación más fuerte o más débil con el Señor. Fíjate que no se trata de lo que nosotros podamos escuchar, que nos hablen de Dios y probablemente nosotros lleguemos a interesarnos en las cosas del Señor. Podemos visualizar gente que están en un aspecto religioso porque probablemente fueron criados dentro de una familia que profesaba una fe, y no está mal que probablemente haya sido enseñado dentro de una dirección de una fe, pero yo quiero decirte que no se trata de que tengas una religión particular, ni siquiera lo que llamamos la religión evangélica. Probablemente nada de eso es suficiente, porque nosotros sabemos que cuando el hombre y la mujer tienen contacto con su palabra, ahí hay revelación. Fíjate que la revelación necesariamente no es tener conocimiento. Probablemente podemos tener conocimiento de alguna manera de quién es Jesús o de quién es Jehová, pero realmente si no tenemos un encuentro directo en el altar, si no tenemos un encuentro directo con nuestro Dios, no vamos a entender el nivel de relación del cual Dios nos llama, del cual Dios demanda de nosotros. Y vemos en estos capítulos que los hemos enseñado en otras ocasiones, pero que probablemente no lo había visto con esta visión
particular podemos visualizar que nuestro nivel de relación con el Señor es lo que va a cambiar la diferencia, es lo que hará la diferencia en cuanto a nosotros poder resistir, en cuanto a nosotros poder mantenernos buscando del Señor. Fíjate que cuando vemos el personaje de Lot, vemos que en Lot nunca hubo una visita de Dios a su tienda de campaña. Probablemente el trato que Dios tuvo con Abraham no fue el mismo que tuvo con Lot, porque en Lot no se manifestaba ningún deseo tampoco de hacer o de expresar un altar a Jehová. Sin embargo, vemos en Abraham que había un trato directo de Dios con él, y de esa manera, cuando él tiene que salir de su tierra y de su parentela, en todo momento Abraham sabía por convicción el Dios a quien él le servía. Sin embargo, cuando contrastamos la historia de Lot, el sobrino de Abraham, podemos visualizar un hombre que está siguiendo a su pariente, a su tío. Probablemente por alguna buena razón era que su tío tenía ante él un testimonio bastante bueno y él estaba entendiendo que debía seguirlo. Fíjate que la palabra del Señor nos deja ver claramente que unas cosas pueden ser buenas aparentemente para nosotros. Podemos tener la intención de agradar a Dios, pero dependerá de una experiencia, de que nosotros tengamos una experiencia con nuestro Dios para nosotros poder resistir. Y fíjate que en este personaje de Lot, nosotros vemos una tentación de él de buscar siempre las cosas materiales. Y probablemente lo que me llamó la atención fue eso, porque en el momento que él sale con su tío, ¿verdad?, con su pariente, con Abraham, él en el momento que él sale, tal vez él no tenía ni la convicción de por qué estaba haciendo esa ejecutoria de salir de allí, de seguir a Abraham, porque dependerá de cuánta sea tu relación con el Padre para tú poder mantenerte lejos de aquello que probablemente te pueda enredar. Y fíjate, dice la palabra que cuando Abraham se lleva a Lot, aparentemente Lot también tenía ganado y tenía sus propiedades, sus cosas. Y dice la palabra que en un momento dado, cuando llegan a un lugar, hubo un altercado de sus pastores con los de él, y entonces ellos miraron a la distancia y Lot en todo momento se dejó llevar por características que probablemente hubiéramos mirado también nosotros, pero son cosas que probablemente nosotros, cuando no tenemos una relación directa con el Padre, nos vamos a dejar llevar por nuestros sentidos, nos vamos a dejar llevar por otras situaciones que a lo mejor nos van a hacer no ver en realidad la voluntad de Dios para nosotros. Fíjate que cuando Lot se ve saliendo de su territorio, Lot mira a la distancia y ve la llanura, y fue aquello lo que le llamó su atención, lo que lo hizo seguir sin importar los peligros que hubiesen alrededor. Y esto trae a mi corazón aquel de que en ocasiones nosotros somos llevados a territorios que probablemente no pensamos que puedan ofrecer un grave daño no sobre nosotros solamente, sino también sobre nuestras familias. Vemos a un Lot que se deja llevar por lo conveniente de tener un lugar hermoso, y no pensó en los territorios que estaban allí habitados por personas que no eran de la línea de la fe del corte de Abraham. Y nosotros sabemos que también somos engañados por nuestros sentidos, porque en ocasiones nosotros estamos convencidos de que había que salir de un lugar, pero si no tienes realmente la relación con el Padre, si no tienes realmente la conexión con Dios, probablemente escogerás un territorio, y ese territorio te has mantenido ahí como esclavo, hasta el punto que le pasó a Lot. Lot fue llevado cautivo por aquellas personas que habitaban aquellos territorios. Y es que cuando nosotros elegimos los lugares a donde nosotros nos dirigimos, probablemente nos vamos cegados por un interés, cegados por algún atractivo, pero en nada
pensando en los peligros que puedan ofrecer para nosotros, y no solo para nosotros, sino también para nuestras familias. Cómo Lot se pudo acomodar en medio de un territorio que estaba rodeado por gente que probablemente no tenían ninguna prácticas como los israelitas, como los hijos de Dios, sino que eran paganos. Y sabemos por la palabra, cuando vemos el relato completo, Lot se va a vivir cercano a las tierras de Sodoma y Gomorra. ¿Quiénes eran los sodomitas? ¿Quiénes eran los de Gomorra? Eran gente que vivían completamente opuesto a la voluntad de Dios. Sabemos que hay una manera de nosotros relacionarnos, y es que de la manera que nos relacionamos como seres humanos, la palabra establece que hombre y mujer son los que procrean familias, y nosotros sabemos que por causa del pecado la mente puede ser afectada, la mente puede ser torcida, y vemos en el personaje de Lot que en ocasiones también nosotros, cuando nos alejamos de tener una experiencia con nuestro Dios, podemos estar poniendo nuestra tienda de campaña en medio de territorios que no nos convienen, que no nos pertenecen. Y dice la Escritura que en medio de aquella situación ya Lot era escuchado en aquel lugar de Sodoma y Gomorra, porque se había hecho alguien importante en aquel territorio. Fíjate que esto me lleva a entender a mí que realmente en Sodoma le habían hecho una grande influencia a Lot y a sus hijas, a todo lo que les rodeaba, porque en aquel momento él no había tenido para nada la convicción de que él no podía plantar sus lugares de su tienda en medio de un territorio que no era aprobado por Dios. Pero es que cuando nosotros nos salimos del plan de Dios, cuando nosotros comenzamos a visualizar las cosas desde otro punto de vista material, probablemente nuestra ambición nos llevará a lugares que pueden no solamente afectar nuestra propia vida, sino que van a atentar contra tus familiares, la gente que amas, la gente que tú como sacerdote estás llamado a cuidar en oración, a interceder por ellos, y probablemente no te has dado cuenta del nivel de influencia que están haciendo esos territorios donde se practica el pecado de manera deliberada. Fíjate que en un tiempo postrero como el que vivimos, nosotros también podemos caer en la mala práctica de Lot, porque Lot fue un hombre que, a pesar de que había sido justo, ¿verdad? Porque tal vez Pedro lo describe como alguien justo en sus cartas. Sin embargo, vemos en la palabra que lo que nos dice Génesis nos deja ver claramente que Lot había perdido de perspectiva lo que Dios quería hacer con él, porque Lot ciertamente había sido llevado, incluido con Abraham, el patriarca, a salir a un lugar que era de ídolos a un lugar de fe. Sin embargo, también fue seducido por lo que sus ojos veían, y esto nos pasa a nosotros porque en ocasiones nosotros, siendo liberados tal vez de un lugar donde está lleno de ídolos, de un lugar donde nuestra salvación puede estar en jaque, tal vez en amenaza, nosotros sabemos por la palabra que cuando nosotros salimos de un lugar de idolatría, de un lugar de ídolos, es necesario que tengamos en cuenta que nuestro Dios es un Dios de amor, Dios que también es fuego consumidor, dice la Escritura. Y es necesario que entendamos que en medio de un tiempo postrero también vendrán momentos de seducción, porque en Lot pasó eso exactamente. Él se dejó llevar por lo que él veía a la distancia. Llegó el momento que tenía que separarse de su pariente Abraham, y tuvo que hacerlo. Y dice la palabra que él miró egoístamente, de manera egoísta, miró hacia la llanura, lo más hermoso. Él quiso ser listo y tomar un lugar sin pensar en aquello que le podía aguardar, que eventualmente afectó a sus hijos. Fíjate que dice la palabra que en medio de aquella llanura aparente, cercano a esos territorios, estaba el lugar de Sodoma y Gomorra. Hoy nosotros sabemos
que Sodoma y Gomorra fueron lugares de pecado, lugares donde Dios había dicho que era necesario que el hombre y la mujer se expandieran y procrearan familias. Pero sabemos que cuando el pecado llega a nuestras vidas, el pecado enceguece a las personas y probablemente atenta contra el propósito de Dios. Fíjate que Abraham era aquel patriarca llamado a ser el padre de la fe. Sin embargo, cuando él sale de su tierra y de su parentela, se llevó a Lot con él. Pero llevarse a alguien que no tiene un trato directo con Dios, probablemente está en un estado religioso. Y esto traía carga a mi espíritu, porque también nosotros en este tiempo podemos tener la convicción de la palabra, la convicción de que hemos sido llamados por Dios a salir de nuestra tierra y de nuestra parentela, pero será necesario que nosotros estemos atentos al lugar de las personas que nos están siguiendo. Probablemente hay gente que nos sigue porque nos admira, probablemente hay gente que nos sigue porque nos aprecia, pero nosotros tenemos que entender que es necesario predicar a Cristo, porque es a Cristo a quien tienes que seguir, porque es a Cristo a quien tienes que admirar, porque probablemente poner la vista en el hombre, llegará el momento muy crudo y difícil de nosotros también abandonar nuestras convicciones. Y probablemente fue lo que le pasó a Lot. Lot comenzó al estar al lado de un hombre como Abraham, un hombre que había sido llamado por Dios, un hombre que tenía un trato directo con Dios, él recibe la bendición. Y aparte de recibir esa bendición, a él nunca le importó hacer un altar para Dios, nunca le importó tener un trato directo con Dios, y eso se llama religión. A ese trato a distancia, eso se llama religión. Probablemente tú has escuchado la palabra, probablemente has nacido en el evangelio, probablemente asistes por muchos años a un lugar de adoración, pero yo quiero decirte que si no te has preocupado porque tener un altar en tu corazón directamente para Dios, estás siguiendo igual que Lot de manera religiosa a un pariente, y probablemente estás estableciendo tu lugar de campaña, tu lugar de campamento en las cercanías de territorios que no te convienen. ¿Por qué territorios que no te convienen? Porque donde no está Dios reina el pecado. Y eso fue lo que le pasó a Lot. Lot estuvo completamente distraído, completamente enfocado en sus bienes materiales, y probablemente le importó más lo material y que pudiera tener a sus rebaños, pudieran tener el agua y los pastos que necesitaban. Fíjate que nosotros también pudiéramos ser igual que Lot cuando comenzamos a pensar en las cosas materiales, en darle énfasis desmedido a lo material sin importarnos a nosotros el peligro que nos puede conllevar a nosotros el hacer nuestro campamento cercano a territorios que pueden estar infectados por el pecado. Y claro está que nosotros, siendo la sal de la tierra, siendo la luz del mundo, no podemos huir del lugar de nuestra asignación. Pero nosotros sabemos por la palabra que Lot estaba siguiendo a Abraham, pero no tenía la convicción de al Dios al cual Abraham le servía. Y es que cuando nosotros estamos siguiendo a hombres, cuando nosotros seguimos a líderes, cuando nosotros seguimos a gente sin la convicción, estamos en un aspecto religioso, y probablemente no te das cuenta que estás poniendo tu lugar de campaña donde vas a criar tus hijos en lugares peligrosos para poder hacerlos conocer al Dios que tiene que ser revelado a tu vida. Fíjate que el Dios que tiene que ser revelado a nuestra vida es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es ese Dios que quita el velo de nuestros ojos y que nos hace entender que a través de Jesucristo nosotros tenemos una salvación completa. Nosotros experimentamos la nueva vida en Cristo. Pero fíjate, me llama la atención cómo Lot es llevado
llegado a aquellas llanuras, a aquellos territorios sin darse cuenta que estaba llegando a lugares que no le convenían. Y es que nosotros también pudiéramos estar haciendo alianzas incorrectas en medio de haber tenido una salvación, de haber salido de un lugar de idolatría, de haber experimentado la atención de alguien que nos está guiando, como lo era Abraham, el patriarca. Para Lot, en aquel momento él quiso hasta pasarse de listo con su pariente y tomar el mejor lugar, porque había un deseo egoísta de poder plantar sus rebaños y tener todo a la disposición. Nosotros también pudiéramos estar actuando igual que Lot cuando nosotros comenzamos a ver otras cosas, a mirar otras cosas sin pensar que hay un propósito de Dios de habernos sacado de un lugar de adoración pagana, de un lugar como Egipto, como el mundo. Cuando Lot sale de aquel lugar siguiendo a su pariente Abraham, sabemos que él no tenía una relación directa con Dios, por eso no se le hizo difícil poder tomar la decisión por lo que él veía, porque cuando tú te alejas de Dios o cuando no tienes ninguna relación con el Padre, tú vas a actuar por lo que sientes, tú vas a actuar por lo que ves. Y probablemente Lot no pensó en el peligro que era montar su campamento en tierra donde probablemente había pecado reinando. Cuando el pecado reina en un lugar, nos apartamos del verdadero propósito de Dios. Cuando nosotros no somos los sacerdotes correctos, igual que Lot, permitimos que la influencia de un territorio pagano se meta en nuestras casas. Nosotros estamos llamados a estar muy pendientes, y nosotros sabemos que en el momento cuando Lot fue atrapado por aquellas personas, dice la palabra que el patriarca Abraham, al momento de enterarse, él comenzó a interceder y comienza a pelear por su sobrino, y tuvo una batalla muy fuerte. Sin ser un guerrero, lo hizo a favor de su pariente. Y esto me deja ver a mí que nosotros, igual que Abraham, tenemos que ser aquellos que están dirigidos a la guerra espiritual, dirigidos a poder batallar por aquellos parientes nuestros que probablemente han hecho su campamento en un lugar, tal vez por los bienes materiales, tal vez por tener algunas cosas, pero no han pensado en el peligro que es estar en un lugar que no es apropiado, que Dios no nos ha aprobado. Y probablemente nosotros necesitamos ser impactados por la palabra. Fíjate que cuando tenemos esa revelación directa de quién es Dios en nuestra vida, nosotros podemos tener una decisión firme de que no podemos hacer nuestro lugar de reunión allí cercano a Sodoma y a Gomorra. Cercano a Sodoma y a Gomorra nosotros no podemos estar. Nosotros sabemos que estar en Sodoma y Gomorra es lo mismo que estar en un lugar de pecado. Y probablemente lo que le ocurre a la mujer de Lot es que en aquel momento él no tenía ningún tipo de experiencia, donde él no podía visualizar el peligro en el cual estaba exponiendo no solamente a su propia vida, sino a su esposa y a sus hijas. Nosotros sabemos por la palabra que es necesario. Gloria a Dios. Harry, permiso. Harry, permiso. Gloria a Dios. Discúlpeme un momento, es que tengo un ruido acá. Es necesario que nosotros entendamos que aparte de todas las cosas, cuando nosotros no tenemos una relación con el Padre, nosotros vamos a estar buscando en nuestro alrededor cosas que probablemente nos hagan a nosotros entender que estamos bien, pero se nos olvida, tal vez porque estamos empecinados en lo material, en el riesgo en el cual ponemos a nuestros familiares, que fue lo que le pasó a Lot. Lot descuidó
su propio hogar, Lot descuidó sus hijas, descuidó su esposa, a tal nivel que en el momento que él sale de aquel lugar de Sodoma y Gomorra, en el momento que él es liberado, ya el germen del pecado había influenciado a sus hijas. Y dice la palabra que en aquel momento la mujer de Lot mira hacia atrás, porque cuando ella había escuchado que no podía mirar hacia atrás en el momento de su rescate, en el momento de salir de aquel territorio, ella no podía dejar de pensar en lo que había experimentado. Probablemente ella también había sido seducida a prácticas paganas, y es por esa razón que no podía abandonar su lugar, porque somos llamados la sal del mundo. Hemos sido llamados como la sal de la tierra. Este mundo en este tiempo no tiene sabor, porque es cierto que hay entretenimiento, es cierto que hay lugar de diversión, probablemente hay música, hay mucho entretenimiento, artes, pero la palabra del Señor nos deja ver claramente que hay un propósito que no podemos eludir, y el propósito de Dios es que nosotros podamos ser la sal de la tierra. Cuando la sal se aglomera en un solo lugar, no sirve para nada, que fue lo que le pasó a la mujer de Lot. Ella quedó convertida en estatua de sal y comenzó a quedarse ahí solidificada, porque cuando nosotros olvidamos nuestro propósito en Dios, nosotros también, igual que la mujer de Lot, estamos siendo gente que está estancada, y esa sal no puede estar estancada. La sal se hizo para ser esparcida, para darle sabor a un mundo que está en putrefacción, tal vez para preservar a un mundo que está necesariamente en putrefacción por el pecado. Nosotros sabemos que cuando alguien pudo haber sido librado, pudo haber experimentado la salvación, si abandona su vida espiritual, comienza también a caer en esa decadencia, en ese nivel de pecado, porque el pecado intenta volver a nuestras vidas todas las veces que tú te desconectas. Fíjate que nuestra salvación es una integral, nuestra salvación es una completa, que no es solamente para cuando te mueras. La salvación es desde el momento que tú confiesas que eres pecador, tú comienzas a experimentar los beneficios de la cruz. Y es que cuando nosotros entendemos que estar en un aspecto religioso es seguir a Jesús de lejos, es que estar en un aspecto religioso es hacer nuestro lugar de campamento en las afueras, cercano a Sodoma y a Gomorra, nosotros sabemos que el día de nuestra liberación pudiéramos estar perdiendo, tal vez perdiendo a alguien de nuestra familia por la mala influencia de haber elegido por los motivos incorrectos un lugar de llanura, sin pensar que podía estar afectando nuestras vidas. Nosotros también tenemos que ser un poco más, en vez de ser derrotados como lo fue Lot, en el momento que Lot tuvo la oportunidad de salir de Sodoma y Gomorra. Lot había sido un hombre que había sido bendecido al salir junto con Abraham. Sin embargo, es derrotado en el momento que él sale de Sodoma y Gomorra. Su esposa se vuelve estatua de sal, y luego sus hijas se acuestan con él sin ningún pudor, porque en ellas había una influencia de lo que habían visto en Sodoma y Gomorra. Y es que nosotros sabemos que el pecado nos expone a una mente cautiva, nos expone a una mente que se daña, y es necesario que tú entiendas que cuando el pecado te influye, puedes terminar como la mujer de Lot, puedes terminar mirando hacia atrás en el mejor momento de salir de un lugar donde estaba siendo afectado tu entorno, tus hijos, todo lo que tienes. Es necesario que tú entiendas que a Dios tienes que conocerlo por revelación. Cuando tú tienes un conocimiento de Dios solamente en teoría, en conocimiento, solamente porque alguien te ha enseñado y has estudiado, probablemente
Eres muy religioso porque conoces muy bien la historia de tu organización. Probablemente conoces bien los líderes que estuvieron en algún avivamiento de tu organización, pero no se trata de cuánto tú conoces en teoría, se trata de cómo está tu altar delante del Señor, porque cuando nuestro altar no está construido, nosotros vamos a hacer nuestro lugar frente al lugar más pecaminoso, y las influencias de Sodoma y Gomorra van a terminar entrando a tu casa. Y en esta hermosa mañana yo te invito a que tú examines tu vida. ¿Dónde está tu campamento establecido? Si lo tienes igual que Lot, descuidado cerca de Sodoma y Gomorra, y no has pensado que las influencias de esos lugares pecaminosos, por estar pendiente a tener pasto para tus rebaños, probablemente por estar pensando en lo material, has descuidado tu relación con el Padre. Probablemente no podía él darse cuenta que estaba siendo atraído por sus propios sentidos a un lugar que no le convenía, a tal magnitud que cuando él se ve que lo llevan cautivo y Abraham tiene que salvarlo, él en ningún momento tenía convicción de seguir con el patriarca. Él simplemente miró a lo alto, vio una llanura y dijo: yo me voy. Ni siquiera tenía convicción de agradecimiento de que su tío lo hubiese librado de la cautividad en la cual se lo habían llevado. Fíjate que Abraham, sin ser un guerrero, estaba en la actitud de ser un guerrero, porque él pudo librar a su pariente Lot. Pero fíjate qué triste es cuando vemos en la vida de Lot un hombre que no tiene altar, un hombre que no tiene convicción, un hombre que tal vez seguía a otro hombre. Probablemente cuando no tienes altar, tú sigues a los hombres. Probablemente cuando no tienes un altar personal, una convicción de arrepentimiento, tú sigues un mover religioso. Probablemente sigues religiosos porque es lo que te ha sido enseñado y se ha convertido en fortaleza en ti. Pero cuando tú ves la palabra de Dios, la palabra de Dios es una fuente, y ella nos enseña en estos capítulos 13, 14 del Génesis. Vemos en la historia de Abraham y Lot, vemos una grande enseñanza. Seguir a hombres, no importa de dónde estén, si están al lado tuyo, adorando en un lugar correcto, pero estás siguiendo hombres, estás en un aspecto religioso. Probablemente terminarás decepcionado y defraudado. Es por esa razón que nosotros en este tiempo no te predicamos religión, no te predicamos que somos una denominación, que somos la perfecta. No somos eso, no somos denominación, no somos un grupo religioso, porque nosotros sabemos que tener una experiencia directa con el Dios que te hace levantar un altar es el Dios que Abraham, el patriarca, conoció. Lot, por no tener la convicción de quién era el Dios de Abraham, no podía entender y se fijó su campamento en lugares que no le convenían. Probablemente tú también te encuentras a distancia, buscando lo que no tienes que buscar, porque probablemente no entiendes que la religión lo que te hace es alejarte hasta de tu familia. Probablemente, aunque estés en una religión evangélica, si estás en un aspecto religioso, de nada te sirve, porque no podemos profesar a Dios desde un aspecto religioso. Es que el Dios de Abraham era un Dios real, que le hacía a él tener un altar directo, tener un contacto, un encuentro. Sin embargo, Lot, al seguir a un hombre, a un patriarca que sí tenía el contacto con Dios, probablemente en Lot vemos a un justo derrotado, a un justo porque había sido sacado de un lugar de idolatría, pero estuvo derrotado en el momento de salir de Sodoma y Gomorra. Él no podía entender la influencia, el mal, lo que le había tomado a él en su vida, haber pensado en lo material, en buscar que hubiese tal vez pastos verdes para sus ganados, tal vez tener lo material. Sin embargo, no podía mantenerse cerrado
cercano a su pariente Abraham porque puso lo material primero. Probablemente nosotros también actuamos igual que Lot, actuamos sin pensar que afectamos a nuestros familiares. La mujer de Lot estaba llamada a ser sal de la tierra, sin embargo se convirtió en estatua de sal por quedarse estática en un mismo lugar, en un lugar de pecado, porque el pecado afecta nuestra esencia, el pecado daña nuestro ser, y es necesario que tú entiendas que Dios te ha llamado a salvación y que tener tus tiendas lejos de donde Dios te ha llamado probablemente te lleve a pecar, probablemente afecte tu vida, no solo tu vida sino la de los tuyos. Y en este día nosotros queremos dejarte esta enseñanza para que sepas que hoy es el día de salvación, que conocer a Dios a distancia es estar en un aspecto religioso. Pero cuando tú tienes un encuentro con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, tú empiezas a entender que hay que tener un altar directo con el Padre, y es que será lo único que te ayudará a poder resistir en medio de los ataques que vienen a nuestra vida. En este hermoso día nosotros nos congregamos en Iglesia Mami Isabela, nuestro pastor Gabito Rodríguez, y en el hoy lunes tenemos nuestro llamado culto lunes de guerra, un culto de oración, de intercesión, donde vemos el poder de Dios en acción, y te invitamos a que seas partícipe de eso. Y es por esa razón que nosotros sabemos que estar en un aspecto religioso probablemente te alejará de los tuyos, pero cuando tú tienes por convicción que tienes un altar erigido a Dios y que tienes contacto con Él, no sigues a los hombres como Lot siguió a Abraham, pero nunca se interesó en conocer al Dios de Abraham. Fíjate que seguir a hombres es estar en un aspecto religioso. Probablemente seguir a hombres te traerá un amargo a tu boca, te traerá un mal sabor, y probablemente terminarás igual que Lot, derrotado. No permitas que el enemigo te lleve a poner tus tiendas en lugares que no te convienen. En este hermoso día nosotros nos congregamos en Iglesia Mami Isabela, nuestro pastor Gabito Rodríguez, y en este día te invitamos a que seas parte de la experiencia de lunes de guerra, donde el Señor ha llamado a una generación a ser luz en medio de las tinieblas, no a ser religiosos, sino a ser una voz en medio de un tiempo de oscuridad, de un tiempo de muchas voces religiosas. Nosotros sabemos que Cristo está muy cerca a las puertas, y aunque no sabemos fecha ni hora, nosotros sabemos que hay que velar y orar. Y en este día yo te invito a que seas parte del cuerpo de Cristo, no a una denominación, no a un grupo religioso, sino al cuerpo de Cristo. En este hermoso día vamos a presentar un altar delante del Señor y vamos a orar. Padre, te damos las gracias. Gracias por lo que has hecho en nuestra vida. Padre, gracias por lo que tú, mi Dios, haces cada día en nosotros. Permite que sea tu palabra la que llegue al corazón de alguien que entienda, Padre, que poner sus tiendas cercanos a lugares de pecado puede llevar, Señor, a traer la maldición del pecado a los de él. Oh Espíritu Santo, yo te ruego que también las personas, Padre, que nos escuchan puedan entender que estar en un aspecto religioso es seguir a hombres. Espíritu Santo de Dios, es revelado, porque Señor, tú has sido revelado en Cristo Jesús, y es por esa razón que en esta hermosa mañana tu Espíritu Santo que habita en nosotros, que habita en personas, Padre amado, que te han confesado como su Salvador, en este día ser revelado a cada vida. Padre, la gloria es para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga en este día. Comparte este en vivo con alguien. Es nuestro anhelo que más vidas lleguen al conocimiento de la verdad. Dios te bendiga en este día. Buen día y buen provecho.